veces hemos escuchado que la mujer es cuidadora y el hombre proveedor. Es algo tan inherente a nuestra especie como dicen que es. ¿Es cierto que eso ha sido así durante toda la historia de nuestra especie? Estas ideas se han producido y reproducido por distintos medios hasta convertirse en una creencia común. Sin embargo, han surgido evidencias que parecen desechar esta imagen. En los últimos años, movimientos sociales como los feminismos han criticado los conocimientos y desconocimientos de nuestra cultura. Y las ciencias no han salido limpias, ¿eh? Esto ha generado discusiones en todos los sectores de la sociedad. A menudo, quienes discuten intentan fundamentar científicamente lo que dicen, y la carta favorita son siempre las ciencias biológicas. ¿Dichas perspectivas realmente ratifican el carácter biológico de esos roles de género? ¿Qué es lo que dicen realmente estas acerca de la organización sexual de las sociedades humanas? Pues acompáñanos a descubrir esto. Uno de los enfoques que nos puede ayudar a responder estas preguntas es la psicología evolutiva, una de las perspectivas más criticadas, pero también de las menos comprendidas. ¿Qué es la psicología evolutiva? Es un paradigma de la psicología que plantea que la base de nuestro pensar, sentir y actuar es producto de mecanismos psicológicos formados en nuestra historia evolutiva. Este paradigma es la consecuencia lógica de la conjugación de dos teorías sólidamente reconocidas en la comunidad científica. La teoría evolutiva, por un lado, que explica cómo todos los organismos vivos son descendientes de un ancestro común, pero que a través de generaciones han variado, perdurando aquellas especies que han podido adaptarse para sobrevivir y reproducirse. Y por otro lado, la teoría computacional de la mente, que plantea cómo los procesos mentales pueden ser entendidos como programas computacionales que tienen su soporte en un hardware cerebral. De estos dos paradigmas se puede derivar un sencillo razonamiento con el cual se sustenta la psicología evolutiva. Si los procesos mentales existen gracias a mecanismos psicológicos inscritos en programas computacionales dentro de módulos cerebrales, y el cerebro es, como cualquier órgano de un organismo, un producto de fuerzas evolutivas, entonces la mente humana está constituida por mecanismos computacionales evolucionados y funcionalmente especializados que facilitaron la sobrevivencia y la reproducción de nuestros ancestros del Pleistoceno, que es cuando nuestra especie, con sus respectivos cerebros, tomó forma. Para que se comprenda mejor, al igual que cualquier programa, nos fuimos actualizando poco a poco y ahorita traemos la versión del Pleistoceno. Con estos fundamentos en mente, los psicólogos evolutivos buscan develar los mecanismos psicológicos que se formaron en nuestro pasado ancestral y por milenios han dado forma a nuestras vidas individuales y sociales. Uno de los ámbitos de investigación más importantes de este paradigma es aquel que estudia las diferencias sexuales en los mecanismos psicológicos, las cuales se esperan hallar debido a que se ha considerado que machos y hembras se habrían enfrentado a diferentes desafíos adaptativos en el pasado ancestral. Sin embargo, recientemente se han realizado hallazgos arqueológicos que sugieren que la diferenciación sexual no se extendía de manera tan pronunciada en los ámbitos de la vida ancestral, incluso en los más fundamentales, como la búsqueda de alimento. Una creencia ampliamente difundida es que los Homo sapiens ancestrales dividían socialmente sus actividades según su sexo. Seguramente te sonará familiar que en aquellas sociedades los varones se dedicaban a la caza de grandes animales, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección de algunos frutos y al cuidado de los infantes. Esta imagen está bien asentada en el imaginario popular y probablemente la hayas visto representada en distintas producciones culturales, como películas, series, comerciales, cómics, juguetes, entre otras cosas. Es la creencia que está detrás de él, y pensar que antes cazábamos mamuts, o las mujeres pertenecen a la cocina, deberían volver ahí. Aunque la creencia también la han compartido por mucho tiempo los académicos, quienes han desarrollado teorías sobre nuestro pasado ancestral y han leído las evidencias bajo esta lupa androcéntrica. Pero esta creencia no se la han sacado de la manga. Los trabajos etnográficos sobre sociedades cazadoras-recolectoras indican un patrón bastante generalizado de división sexual del trabajo, donde los varones se dedican a la caza mayor y las mujeres se dedican a la recolección y a prácticas de cuidado. Sin embargo, se ha cuestionado qué tanto el presente puede dar cuenta del pasado ancestral. Es un sesgo etnocéntrico creer que las sociedades con tecnología menos sofisticada que las nuestras son primitivas, que están más cerca de nuestro pasado ancestral y que por ello pueden tomarse como ventanas al pasado de nuestra especie. Una vía más confiable para conocer nuestro pasado ancestral
aunque no por ello más sencilla o abundante, son los estudios arqueológicos y paleontológicos, que mediante técnicas especializadas, los restos bajo tierra de los humanos ancestrales nos hablan de cómo vivieron y murieron, su sexo, su edad, su alimentación, si sufrieron alguna lesión, a qué se pudieron haber dedicado, etc. Regresemos a la división sexual del trabajo. Hace poco, Randall Haas y sus colaboradores encontraron en Perú un par de entierros de humanos cazadores de inicios del Holoceno, que es la era geológica posterior al Pleistoceno y que comenzó hace unos 12.000 años, y analizaron los entierros de otros humanos considerados cazadores de tal periodo. Sus hallazgos parecen sugerir con fuerza que las mujeres participaron activa y sustancialmente en la caza mayor durante aquella época. Por un lado, encontraron los restos del entierro de dos individuos asociados a instrumentos de caza, el individuo WMP6 y el individuo WMP1. Estos lindos nombres vienen del asentamiento donde se encontraron, es decir, el Huemalaya Payitza, y del número de ejemplar hallado, P6 y P1. Como generalmente los instrumentos que acompañan a los sujetos en estos entierros son los que los acompañaron en vida, podemos creer que fueron cazadores. La sorpresa para todos fue que tras un montón de análisis muy sofisticados donde se analizó la estructura química y morfológica de sus huesos, se hallaron dos cosas. Primero, que WMP6 era una mujer, mientras que WMP1 era un varón. Segundo, que vivieron hace unos 9.000 años, que en términos evolutivos eso fue la semana pasada. Por otra parte, analizaron los hallazgos arqueológicos similares reportados en América y encontraron que entre los 27 individuos cuyo sexo se conoció, 11 eran mujeres y 16 varones. Según las estimaciones que hicieron Haas y sus colaboradores, podría considerarse con bastante seguridad que en la caza mayor habría habido una participación de mujeres de entre el 30 y el 50%. Sin embargo, debe apuntarse la limitación que representa que el sexo de aquellos individuos no haya sido analizado con los mismos procedimientos. Como sea, esto nos habla de que los hallazgos en Perú no son un caso aislado y, de hecho, hallazgos similares a los de Haas y sus colaboradores han sido develados en otras partes del mundo, como en Eurasia. En 2006, Kuhn y Steiner presentaron un trabajo donde analizaron y compararon en Eurasia la división sexual del trabajo entre los neandertales y entre los humanos ancestrales. En dicho trabajo expusieron y argumentaron cómo los neandertales y los humanos carecieron de división sexual del trabajo hasta el Pleistoceno tardío y cómo posteriormente la intervención de esta división por parte de los humanos habría brindado a estos una ventaja biogeográfica extraordinaria frente a sus contemporáneos. ¿Qué resulta de todo esto? Dos grandes no. La división sexual contemporánea no se remonta a nuestro pasado ancestral, sino que es bastante reciente en la historia de nuestra especie y es poco probable que se haya vuelto algo inherente a nuestros mecanismos. Y no, las ciencias biológicas no avalan que esto sea algo propio de la especie y es probable que en los siguientes años se encuentre más sustento que desplace a tal creencia. ¿Por qué hasta ahora surgen hallazgos tan fundamentales? En gran medida ha sido por el androcentrismo de la cultura occidental, que por supuesto permea también en la academia. Este androcentrismo ha consistido en colocar al varón en el centro, en la posición de protagonista de las grandes acciones de la humanidad, mientras que se coloca a la mujer como un complemento del varón, quien la protege y lleva consigo. Muchos científicos que han estudiado al humano y a la vida han promovido a menudo sin percatarse de ello este androcentrismo. Hablando de evolución, pensemos en Darwin y en cómo en su célebre obra El origen del hombre argumentaba la supuesta inferioridad natural de la mujer y cómo ésta se debía a que su única actividad era la procreación y la crianza. Más recientemente, trabajos como el de David Boss, psicólogo evolutivo de la sexualidad humana, también ha facilitado la reproducción de estas creencias, pues han partido del supuesto de que en el 99% de nuestra historia evolutiva los hombres cazaron y las mujeres recolectaron. Boss, 1995. Pero seamos justos, ¿qué otra cosa habrían podido pensar si esas eran las creencias de su época y los hallazgos que aquí presentamos son bastante recientes?
Como mencionábamos antes, y como menciona Sterling 2014, ha sido hasta hace unas décadas que gracias a los feminismos se pone atención a los fenómenos atravesados por el género y han surgido campos como la arqueología de género y trabajos como los que aquí presentamos. No se trata de cancelar a estos pensadores, sus aportaciones son teórica y metodológicamente muy valiosas, sino que se trata de analizar críticamente qué es lo que sigue vigente de su pensamiento y ser igual de rigurosos con los nuevos estudios. Así pueden tomarse los instrumentos conceptuales que siguen siendo útiles como la psicología evolutiva, que nos permite conocer mejor nuestro presente a partir de nuestro pasado evolutivo y enriquecerlos con nuevos hallazgos como los arrojados por la arqueología de género. Si nos acercamos sistemática y críticamente al conocimiento, podremos conocer mejor nuestras posibilidades y limitaciones, lo cual nos permitirá trabajar eficazmente por una sociedad menos arbitrariamente desigual. Así que ya sabes qué responderle a tu tío en esta próxima Navidad. Hasta pronto.